pienses y que escuches.
la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es alto, traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí.
es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Buenos días, amados hermanos. Un nuevo domingo, el tercer domingo del mes de noviembre. Y es un placer estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando este tema tan importante que es fortaleciendo el devocional personal. Hoy quiero hablarle acerca de los beneficios de la coinonía o comunión con Dios. Vamos a mirar algunos de los beneficios, sabiendo que hay tantos beneficios que nos da este tiempo a solas con Dios, pero vamos a destacar algunos de ellos que nos va a ayudar a entender este proceso de fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Y para ello les invito a que abramos las Biblias. Vamos a usar muchos textos bíblicos. Por razones de tiempo yo ya lo tengo escrito en los apuntes. Ustedes tendrán que buscarlo en su casa después. Y vamos al Salmo 25. Salmo 25, en el versículo 14. Salmos 25, el versículo 14. Y dice este texto de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, el término comunión o koinonía se le agrega uno más. Y dice el texto que la comunión íntima es de Jehová con los que le temen, y a ellos le va a revelar su pacto. Noten que la comunión o koinonía se une a la intimidad, porque en ese tiempo a solas con Dios debe haber intimidad con Dios. O sea, ese tiempo, puertas cerradas, a solas con Él, eso debe ser intimidad. Y por eso el texto habla de comunión íntima, algo muy personal, algo muy dado para dos personas que están en un lugar en plena comunión. Y hay algo nuevo que se agrega en el texto, y es que la comunión con Dios nos enseña el temor a Dios. El texto dice que es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. O sea que, el temor de Dios se aprende en la comunión íntima con Él. En ese tiempo donde estamos a solas con Dios es donde aprendemos el temor a Dios. Ahora, la palabra temor se traduce a sabio, porque el texto dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que ahí, en ese tiempo, Dios nos enseña cómo tener temor a Él. Y eso nos lleva a que nos hace ser sabios. Por eso el texto dice que Él tiene comunión con los que le temen. Y en Proverbios 3:32, dice Proverbios 3:32,
porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima. Y aquí están unidas otra vez las dos expresiones. Su comunión íntima es con los justos. Ahora el texto dice que en la comunión íntima con Dios aprendemos la justicia. Eso es un nuevo ingrediente que nos da la palabra. En ese tiempo es donde aprendemos la justicia que Jesús nos enseña. Por eso el texto dice que la comunión íntima es con los justos. Es algo que estamos aprendiendo en ese tiempo con el Señor. Y el Salmo 34, Salmo 34, en el versículo 15. Salmo 34, el versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora en este texto hay algo nuevo. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo que significa que Dios está atento, está solícito a aquellos que practican la justicia, porque habla sobre los justos. El texto anterior dice que aprendemos la justicia. Ahora este dice que Dios está atento, ¿verdad?, al clamor de los que hacemos justicia. Y eso es muy interesante porque en ese tiempo, allí a solas, estamos aprendiendo a hacer justicia. En el Salmo 33, versículo 18, está otra vez la expresión, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Otra vez la misma expresión, que el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ahora se agrega algo nuevo. No solamente que Dios está atento a los que le temen, sino que dice los que esperan en su misericordia. La palabra esperar refleja confianza. El hecho de esperar refleja confianza, seguridad. Y dice que esperamos en sus misericordias. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para nosotros. El texto dice los que esperan en su misericordia. Noten todo lo que estamos nosotros aprendiendo en ese tiempo a sola con el Señor. Aprendemos a tener comunión íntima con Él, aprendemos a ser justos, aprendemos el temor a Él, aprendemos las misericordias de Él. Y en el Salmo 147, versículo 11, sigue diciendo este salmo, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Otra vez la misma expresión de los que esperan, de los que temen a Jehová. Pero el texto comienza diciendo que Él se complace, Dios se complace
con aquellos que le tememos a Él y aquellos que esperamos en su misericordia. Noten que a Dios le place que sus hijos le teman y esperemos en sus misericordia. Qué interesante, ¿verdad? Que estos textos todos tienen en común la comunión íntima con Dios, el temor a Dios, el ser justo, el esperar en sus misericordias. Todo esto, hermanos, son beneficios que nos da ese tiempo a solas con Dios. Y sería bueno hacerles una pregunta en este momento, en este tiempo. ¿Estamos practicando nosotros este tiempo a solas con Él? ¿Estamos fortaleciendo nuestra vida devocional? ¿Estamos aprendiendo de Él, ahí a los pies de Él, como lo hizo María con Jesús? Mientras Marta se afanaba, se preocupaba, haciendo quehaceres, haciendo cosas que se deben hacer. Pero dice el texto que María estaba sentada a los pies del Maestro. Eso significa que María entendió ese tiempo que Jesús les estaba visitando. Entendió, comprendió que debía estar atento a lo que Él le estaba enseñando. Y eso es lo que nos toca a nosotros en estos tiempos, hermanos. Cuando dice Mateo que debemos de entrar a nuestro cuarto, a nuestra habitación y cerrada la puerta, indica eso, que debemos de aislarnos de todo ruido, de todo aquello que nos pueda distraer, porque este tiempo, hermano, es de vida o muerte. Allí, en ese tiempo a solas, es donde aprendemos a tener comunión o koinonía, que es el término que usa Juan en las cartas, ese término que implica tener ese tiempo a solas con Dios. Y hay un salmo más que nos que nos ayuda a seguir este proceso. En el Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, versículo 2. Y aquí se nos agrega algo más que es muy importante. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Perdón. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora aquí se nos añade un término llamado perfección. La palabra perfección es la misma idea de la palabra integridad. Y posiblemente es mucho mejor la definición de integridad que perfección. Porque la perfección, ustedes saben que en la tierra no se da la perfección. Nunca aquí en la tierra vamos a ser perfectos, nunca. Por nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a alcanzar la perfección. Estamos en el proceso de mejorar. Estamos en el proceso de cambiar. Estamos en el proceso de ser transformados, pero la perfección no se va a dar aquí en la tierra. Se dará cuando estemos con el Señor. Pero el término más correcto es integridad. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí.
en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces, la palabra nueva aquí es la integridad, que recoge la idea de perfección. Pero la palabra integridad es algo más competente a lo que estamos haciendo y practicando en estos tiempos. La palabra integridad es cuando una persona es de un solo molde. Estábamos diciendo que la palabra integridad tiene que ver con ser la persona de un solo ánimo. Lo que Santiago dice que hay personas de doble ánimo, o sea que tienen dos caras. La integridad tiene que ver con que la persona sea de una sola cara, de un solo molde. No mostrar dos personalidades, sino ser una misma persona en todo lugar y en todo momento. Eso se refiere a la palabra integridad. Y el texto da la idea de eso, de la perfección, hablando de la integridad. Pero en el mismo Salmo 101, versículo 6, allí hay otra expresión muy importante. Salmo 101, versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que andare en el camino de la perfección, este me servirá. Otra vez se une el texto de perfección. No olviden que perfección habla de la integridad. Pero noten que Dios dice que sus ojos Él va a poner en los fieles de la tierra. O sea que en ese tiempo, a solas con Él, también aprendemos a ser fieles a Él. La lealtad es de suma importancia en la relación de dos personas. Ser leal a la otra persona. En este caso, ser leal a Dios, fieles a Dios en todo. Se da el caso que a veces somos fieles en algunas etapas de la vida, o algunas áreas de la vida, pero en otras no. En otras estamos fallando. Y Dios, dice el texto, que Él pondrá sus ojos en los fieles de la tierra. Noten el énfasis de Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y cuál es el resultado cuando somos fieles a Dios? Dice que Él estará con nosotros para que estén conmigo. En este tiempo de pandemia de COVID-19, muchos han dejado de ser fieles al Señor. Fieles en su relación diaria. No han sido fieles en eso, en tener una relación diaria. Han fallado en que no han perdonado. No han sido fieles en perdonar a los demás. No han sido fieles en socorrer a los demás. Y también en la área económica. Muchos se han olvidado de que como discípulos de Jesús necesitamos, en la medida que Dios nos bendice, bendecir a su iglesia, a su obra y bendecir a otras personas. Aún en eso, muchos hemos sido infieles. Y el texto está enfatizando que Dios pondrá sus ojos en los fieles. Ahora, si tú has sido fiel, que tiene que ver con la integridad
en tu ministerio, en tu responsabilidad, en tu compromiso con la iglesia, Dios estará contigo y Él va a obrar en ti para bendición. Y el texto, la segunda parte dice, el que andare en el camino de la perfección, este me servirá. O sea que el ser fiel a Dios nos lleva al servicio. Interesante, ¿verdad? Si tú has sido fiel a Dios ministerialmente, económicamente, entonces eres candidato para servir a Dios. El texto lo dice. Eres un candidato para que Dios te use. Eres candidato para que Dios te vea. Eres candidato para que Dios esté atento al clamor tuyo que haces día y noche delante de Él. Y el Salmo 119, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: bienaventurados, esa palabrita bienaventurados significa dichosos, felices, significa bendecidos, aquellos que están en los perfectos caminos del Señor. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora se le añade la bienaventuranza, que es ser dichoso, estar felices, estar contento, porque Dios está con nosotros. Y el texto termina diciendo que le buscan y guardan su testimonio con todo el corazón. Noten ahora que en ese tiempo a solas con Dios debe haber una sinceridad con Dios. Abrir nuestro corazón a Él para que Él escudriñe aún nuestros pensamientos. Y en el Salmo 128, versículo 2, sigue la misma idea. Sigue la misma idea del texto anterior. Salmo 128, versículo 1 y 2, dice, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, todo aquel que teme a Jehová. Otra vez nos recuerda el temor a Dios, que anda en sus caminos. Andar es vivir diario, caminar en la voluntad de Dios. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Noten ustedes cómo Dios sigue derramando su bendición sobre todos aquellos que le buscamos de corazón, guardamos su palabra, guardamos sus testimonios, porque Él así lo dice y así lo cumple. Todos estos textos que hemos leído, hermanos, nos ayudan, nos desafían a que disfrutemos de ese tiempo a solas con Dios, que aprendamos de Él allí, a los pies de Él, para que así salgamos fortalecidos, salgamos como nuevos de la presencia de Él. Vamos a mirar un ejemplo
de un personaje que tuvo un encuentro muy personal con Dios. Le hablo de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Y vamos a aprender aquí algunos principios, algunas pautas que nos va a ayudar a entender este proceso de estar a solas con el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta porción hay 4 cosas, 4 elementos muy importantes que son los que sobresalen en el pasaje. El primero es una pregunta que debemos hacernos: ¿por qué Isaías esperó que el rey Uzías muriera para tener esta experiencia con Dios? El pasaje no lo explica. Ni tampoco podemos agregarle, ¿verdad? Ni podemos forzar el pasaje, ni quitarle. Pero da la idea de que después que muere el rey Uzías, es que Isaías tiene esta experiencia con Dios. Sin alterar el contexto y el pasaje, podemos pensar que el rey Uzías, da la idea, el pasaje, que era un obstáculo para que Isaías tuviera este encuentro a solas con Dios. Algunos opinan que Isaías tenía como a este rey como a un ídolo, y por eso tan pronto muere el rey, Isaías tiene la experiencia. O sea, no la tuvo antes, sino después que el rey muere, lo cual algunos entendidos opinan que Isaías no podía ver la gloria de Dios sino después de la muerte de este rey. Lo segundo que podemos decir, que para vivir la experiencia con Dios que cambió su vida,
tuvo que morir el rey Usías. Y esto puede ayudarnos a pensar qué cosas o qué personas o qué objetos o qué costumbres o qué hábitos tenemos nosotros que no nos dejan ver la gloria de Dios cuando estamos haciendo el devocional. ¿Qué hay en nuestra vida que impide que tengamos una comunión íntima con Dios? Isaías se vio reflejado en la gloria de Dios y tuvo una exclamación muy tremenda cuando Dios le pregunta o Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? La respuesta de Isaías fue: envíame a mí. Esto indica que el estar en ese tiempo a solas con Dios es para prepararnos para salir al mundo a testificar de la obra de Jesús. Fue la experiencia de Isaías: envíame a mí. Cuando él se examina y ve que es inmundo de labios y habitando un pueblo inmundo de labios también, él consideraba de que iba a morir. Pero el ángel dice que tomó del altar unas tenazas, un carbón encendido, y literalmente o simbólicamente, porque no le dicen simbólicamente, ese carbón lo puso en los labios del profeta. Y eso limpió su pecado. La expresión del profeta es: envíame a mí, yo iré. Después de ese encuentro, cuando la gloria de Dios se refleja en nosotros, estamos preparados para ir al mundo. Es donde está nuestra misión: ganar, hacer discípulos para el Señor. Podemos sacar algunas conclusiones de este estudio. Y vamos al Nuevo Testamento, segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ya sería como conclusiones. Dice segundo a los Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Noten que la gloria del Señor nos transforma. Isaías fue transformado. Ahora Pablo dice que la gloria del Señor nos transforma. Este trabajo lo hace el Espíritu Santo. Por eso se hace necesario tener ese tiempo a solas con Dios para ser transformado de gloria en gloria. Y el mismo 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16 al 18, hay otras conclusiones ahí que vamos a hacer. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice que nuestro hombre espiritual se debe renovar de día en día. ¿Cómo se renueva? A través de ese devocional
de la intimidad con Dios, de esa coinonía con Dios, de esa comunión con Dios. Ese es el fundamento para que nuestro hombre espiritual se renueve. Mientras el hombre natural, el hombre exterior se va desgastando por la edad, la vejez, de las enfermedades, todo lo que viene al cuerpo, el interior, ese hombre espiritual que está por dentro, se va renovando. Dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son son temporales. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos mirar hacia las cosas que son eternas. Y la función de nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual es esa. Para eso se debe renovar cada día, para que nuestra mirada no sea sobre las cosas terrenales, sino sobre las cosas espirituales. En Colosenses 3 nos dice la palabra que debemos mirar las cosas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque esas son las eternas. No fijemos nuestra vista solamente en las cosas terrenales, porque eso va a desaparecer. Todo lo que vemos ahora, lo terrenal, lo material, va a perecer. Pero lo que no se ve es lo eterno. Por eso la palabra nos manda y el consejo que recibimos es ese, que debemos mirar hacia la eternidad, no hacia lo que se va a consumir en el fuego. Y ese tiempo a solas con Dios nos ayuda a conocer más a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, porque ellos están interesados en que nuestro hombre espiritual se renueve todos los días hasta la imagen de Jesucristo, porque esa es la obra final del Espíritu Santo, que todos lleguemos a ser semejante al varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Pero para eso, mis hermanos, el consejo de Hebreo es puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu mirada, mi mirada debe estar puesta en Jesús, no en el mundo, no en las cosas terrenales, sino en lo que es eterno, en lo que va a perdurar toda la vida. Y eso se llama Jesucristo, nuestro Señor. Hoy quiero orar contigo, orar por ti, para que estas 3 enseñanzas que hemos tenido en este mes te hayan servido de mucha ayuda, te hayan motivado, te hayan levantado, sabiendo de que hay algo más allá cuando tenemos esa comunión o coinonía con el Padre. Vamos a orar. Únete a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que debemos tener contigo todos los días, a solas contigo. Porque allí aprendemos la integridad, allí aprendemos el temor, allí aprendemos la justicia, aprendemos tu misericordia y sobre todo aprendemos a caminar contigo, que es el propósito del devocional, Señor. Aprender de que tú quieres hombres y mujeres fieles, íntegros, para que hagan tu obra en la tierra. Bendice a cada hermano que se
ha conectado en este domingo. Bendice a su familia, bendice su vida espiritual y sobre todo que pongan la mirada en ti, el único que puede salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y no olviden la vigilia esta noche. Bendiciones para todos.